Hola, buenas. Mi nombre es Cristian David Colombo. El tema sobre el cual hablaré es sobre el spin orbital y la profundización sobre los determinantes del Leiter. Bueno, empezando por el índice, tenemos lo siguiente. La 1, la definición de spin orbital en la que abordaremos la descripción de la función de onda de un electrón en un átomo, que incluye tanto su posición como su spin. Luego definiremos qué es un determinante y cómo se utiliza en la mecánica cuántica para describir la función de onda de un sistema de electrones. Después veremos el teorema sobre determinantes, que este a su vez es la simplificación de los cálculos para los determinantes de Leiter. Y aquí llegamos a la construcción de los determinantes de Leiter y por último las aplicaciones de estas. Bueno, como primera medida vamos a definir el spin orbital. Primero comenzamos con el spin, que se suele describir al spin como el momento angular intrínseco de una partícula, pero las partículas ni son bolitas ni están girando. La explicación requiere de física experimental, mecánica cuántica y teoría de grupos. Bueno, en la parte experimental tenemos el experimento de Stern y Gerlach en 1922. Stern y Gerlach realizaron un experimento con átomos de plata en un campo magnético variable. El modelo atómico de Bohr sugería órbitas definidas para electrones, pero los resultados de este experimento indicaron algo diferente. Se descubrió que los átomos de plata al pasar por el campo magnético no se desviaron aleatoriamente como se esperaba clásicamente. En cambio, mostraron un patrón específico en la pantalla final. La explicación no llegó sino años después con la mecánica cuántica, que esta tiene una naturaleza cuántica del spin, que el spin se le conoce entonces como un fenómeno puramente cuántico. Si un homólogo clásico en mecánica cuántica se asocian tres operadores de spin a los ejes X, Y y Z. Estos operadores cumplen una relación de conmutación fundamental que implica la incompatibilidad de las medidas de diferentes componentes de spin. Luego, en la teoría de grupos, para entender el spin, nos sumergimos en la teoría de grupos matemáticos, específicamente el grupo de SO3, que está relacionado con las rotaciones en el espacio tridimensional. Las matrices de spin cumplen ciertas relaciones de conmutación fundamentales para la mecánica cuántica. Y por último tenemos un orbital, que este especifica la probabilidad de encontrar un electrón en el espacio tridimensional alrededor del núcleo y se basa en las soluciones de la ecuación de Schrödinger. Bueno, siguiendo con la definición de spin orbital, tenemos que en mecánica cuántica un spin orbital es una función de onda de una partícula que toma como parámetros tanto la posición como el momento angular de una partícula. El spin orbital de un solo electrón, por ejemplo, en una función de valor complejo de cuatro variables reales, los tres escalares utilizados para definir su posición y un cuarto escalar que vendría siendo el número cuántico,
que es el ms. Este valor puede tomar tanto valores positivos como negativos y se suelen denominar como más un medio o menos un medio. También podemos escribirlo de una forma más compacta en función del vector de posición y el número cuántico, que se vendría siendo el ms. Eh, Aquí pasamos a la ecuación donde un spin orbital suele estar normalizado, de modo que la probabilidad de encontrar la partícula en cualquier lugar del espacio con cualquier spin es igual a 1. A partir de, Luego, a partir de un spin orbital normalizado, se puede calcular la probabilidad de que la partícula esté en un volumen arbitrario del espacio, llamado aquí B, y tenga un spin arbitrario, que es el número cuántico ms. Bueno, spin orbital y orbital espacial. Iniciemos definiendo qué es un orbital espacial. Pues este se define como una función de onda que contiene la información de la posición r del electrón, además de describir su disposición espacial. La función de onda al cuadrado es lo que denominamos densidad de probabilidad de encontrar al electrón en un espacio r que rodea a r. Para estos sistemas suponemos que estos orbitales espaciales van a ser ortonormales y ortogonales. A partir de este orbital espacial se pueden formar dos orbitales de spin. Uno corresponderá a alfa, spin hacia arriba, y otro corresponderá a beta, spin hacia abajo. Este producto que tenemos es lo que denominamos spin orbital, que no es más que la multiplicación de una función espacial monoelectrónica por una función de spin monoelectrónica. Dado el caso de que existe un conjunto de K espaciales, que se puede formar un conjunto de 2K spin orbitales. Lo que se entiende por esto es que se forman spin orbitales, los cuales estos poseen una parte espacial y el cual va a depender únicamente de las coordenadas espaciales, que serían de r, x, y, z, que al multiplicarlo por una función de spin de alfa y beta genera dos spin de orbitales a los que nosotros denominamos x sub 2 y menos 1 y x sub 2 y. Pues en este caso los orbitales espaciales son ortonormales, por lo que se entiende que los orbitales de spin también son ortonormales. Bueno, aquí llegamos a una pregunta que sería, ¿qué es un determinante? Pues definiendo, los determinantes constituyen potentes herramientas que se utilizan comúnmente para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, aunque anteriores históricamente a las matrices. En la actualidad se emplean como entidades matemáticas complementarias de estas últimas. El determinante correspondiente a una matriz cuadrada es el valor de la suma de determinados productos que se realizan con los elementos que componen la matriz. Dada una matriz A de orden n, su determinante se denota por el símbolo A de entre valores absolutos o de A. El cálculo del valor de esta determinante se realiza según diversos procedimientos. Entonces llegamos acá como a una pregunta en la que decimos, ¿qué tanto expando o comprime el espacio? Si lo único que me importara fuera saber si es que mi espacio acaba de crecer o reducirse, usamos los determinantes. Pues esto de forma formal podemos definir el determinante como la razón de cambio entre el área de cierto objeto
antes y después de la transformación lineal. O sea, se puede entender mejor con la pregunta en la que sería ¿qué área tendrá un cuadrado de uno por uno tras la transformación lineal? Por ejemplo, aquí podemos ver el determinante de esta transformación que vendría siendo 6, que por lo cual es un determinante de orden 2 que más adelante lo explicaré. Bueno, en las determinantes de orden, la determinante de una maestra cuadrada de orden 1, 1 por 1, las matrices cuadradas de primer orden son las más sencillas para calcular el determinante. Como la matriz solo tiene un elemento, el determinante corresponde al mismo elemento. Entonces tenemos luego los determinantes de una matriz cuadrada de orden 2, 2 por 2, donde supongamos que tenemos la siguiente matriz de segundo orden. Aquí podemos calcular el determinante multiplicando el elemento de la primera fila y columna a 11 con el elemento de la segunda fila y columna a 22. Esta es la diagonal principal marcada en rojo. Luego se resta lo que resulta de multiplicar el elemento de la primera fila y segunda columna a 12 con el elemento de la segunda fila y primera columna a 21. Esto corresponde a la diagonal secundaria que está marcada en azul. Luego tenemos los determinantes de una matriz cuadrada de orden 3 que vendrá siendo 3 por 3. Bueno, en esta para calcular el determinante de una matriz de tercer orden se recomienda utilizar la regla de Sarrus. Esta sigue la misma idea de multiplicar elementos en diagonal sumando el resultado de las diagonales principales y restando el de las diagonales secundarias. Antes de aplicar esta regla, bueno, se dice que es útil expandir la matriz como apoyo visual. Para ello añadimos la primera y segunda fila al final de la matriz como una matriz expandida. Después de multiplicar los elementos en diagonal, las diagonales principales comienzan con A11, A12 y A13 respectivamente, multiplicando los términos consecutivos hasta llegar a la fila inferior. Eh, Luego tenemos ya las determinantes de una matriz cuadrada de orden 4. En esta, pues para cualquier matriz cuadrada que sea de orden 4 se aconseja servir de apoyarse de la regla de Laplace. Con esta regla, pues se puede calcular el determinante de la matriz de orden 3 como la de 4 por 4. Bueno, en los menores complementarios, dada una matriz cuadrada de orden n, se denomina menor complementario a cada una de las matrices de orden n-1, que se obtiene al suprimir la fila y la columna donde se encuentra un elemento a y j de la matriz original, por ejemplo la matriz cuadrada de orden 3. Pueden definirse entre otros los dos siguientes menores complementarios: adjunto y matriz adjunta. Para una matriz cuadrada de orden n se llama adjunto a y j del elemento a y j el valor del menor complementario de dicho elemento, multiplicado por -1 elevado a la i más j, es decir, un cofactor y un menor. Pues dada una matriz cuadrada A se define como su matriz adjunta, que se denota por A elevado al asterisco, o A de J entre paréntesis A, como aquella en la que los elementos de A están reemplazados por sus adjuntos respectivos. Bueno, existen algunos teoremas sobre estos determinantes. Inicialmente tenemos el primero que nos indica que si todos los elementos de una fila o columna de un determinante son nulos, pues el valor del determinante es cero. De segundo tenemos el teorema 2 que nos dice que si intercambiamos dos filas o columnas cualesquiera, pues el valor del determinante quedará multiplicado por -1.
En el teorema 3 dice que si dos filas o columnas cualquiera de un determinante son idénticas, pues el determinante vale cero. De cuarto lugar tenemos la multiplicación de todos los elementos de cualquier fila o columna por alguna constante que multiplica el valor del determinante por esa constante k. Y quinto tenemos la suma de cada uno de los elementos de una fila con el correspondiente elemento de otra fila multiplicando por una constante cualquiera, pues deja inalterado el valor del determinante. Este teorema pues se aplica también a la suma de una columna con un múltiplo de otra. Y finalmente tenemos el último teorema que nos dice que el intercambio de todas las filas por todas las columnas deja en alterado el valor del determinante. Y con esto completamos lo que vendría siendo los seis teoremas principales. Bueno, llegados a este punto, empezamos a definir lo que vendría siendo la determinante Slater. El determinante Slater es una técnica matemática de la mecánica cuántica que se usa para generar funciones de ondas antisimétricas que describan los estados colectivos de varios fermiones y que cumplan el principio de exclusión de Pauli. Bueno, este tipo de determinantes pues fueron nombrados haciendo referencia a John C. Slater, que fue un físico y químico teórico americano, que comenzó a ilustrar sus funcionamientos, por lo cual podemos considerar el caso más simple en el de dos partículas, que vendría siendo x1 y x2, que vendrían siendo las coordenadas espaciales o de spin orbitales de la partícula 1 y la partícula 2 respectivamente. Podríamos generar la función de onda colectiva como el producto de las funciones de ondas individuales de cada partícula. Pues en esta expresión es conocida como el producto de Hartree. De hecho, este tipo de funciones de onda no es válido para la representación de estados colectivos de fermiones, ya que esta función de onda no es antisimétrica ante un intercambio de partículas. La función debe satisfacer la siguiente condición. Como podemos ver, es fácil de comprobar que aunque el anterior producto de Hartree no sea antisimétrico ante el intercambio de partículas, pues la siguiente combinación lineal de estos productos sí que lo es. Como aquí, donde hemos incluido un factor para que las funciones de ondas estén normalizadas convenientemente. Esta última ecuación puede pues reescribirse como un determinante de la siguiente forma. Conocido como el determinante de Slater de las funciones x1 y x2, las funciones así generadas tienen la propiedad de anularse. Si dos de las funciones de onda de una partícula fueran igual o lo que es equivalente, dos de los fermiones tuvieran el mismo estado cuántico, esto es equivalente a satisfacer el principio de exclusión de Pauli. Luego viene lo que vendría siendo la generalización a n partículas. Pues esta expresión puede ser generalizada sin gran dificultad a cualquier número de fermiones. Para un sistema compuesto de n fermiones, pues se define el determinante de Slater como podemos ver aquí. El uso del determinante como generador de la función de ondas pues garantiza la antisimétrica con respecto al intercambio de partículas, así como la imposibilidad de que dos partículas estén en el mismo estado cuántico. El aspecto crucial a tratar son con fermiones. Bueno, ya aquí vendría ya una combinación en el método de Hartree-Fock, donde un único determinante de Slater se usa como aproximación a las funciones de ondas electrónicas. En métodos de cálculo más precisos, tales como ya sean las interacciones de configuraciones o el NCS-CFF,
que se utilizan superposiciones lineales de determinantes del Leiter. En un ejemplo de los determinantes del Leiter es que cuando existen más de dos electrones, nosotros no podemos construir funciones antisimétricas a mano, dado lo enormemente laborioso y difícil que puede resultar. Un método general de escribir funciones de onda antisimétrica es mediante los determinantes en los que se utilizan directamente las funciones spin orbital. Así, la función de onda del helio se puede escribir como lo podemos ver aquí. En la primera columna se coloca un spin orbital de la función 1s, pero de forma positiva, y en la segunda el otro spin orbital, pero de forma negativa, y en cada fila se añade un electrón. En general, la función de onda antisimétrica para el estado fundamental de un átomo con n electrones se puede escribir como lo podemos ver aquí en pantalla. La función cambia de signo si se intercambian dos filas de electrones de posición, lo que indica su carácter antisimétrico. Y es cero. Si dos columnas son iguales, es decir, si utilizamos dos spin orbitales con los cuatro números cuánticos idénticos, la forma de expresar funciones antisimétricas de estados excitados de átomos es mucho más compleja y se necesita en general sumar varios determinantes. Bueno, en las aplicaciones podemos encontrar este, una intervención de los determinantes Slater en lo que vendría siendo los materiales de Euler, que se han vuelto muy populares en las últimas 2 décadas debido a las propiedades semimetálicas de un gran número de compuestos de esta, de este, de esta misma rama que vendrá siendo los Euler. Estos compuestos son imanes que presentan un comportamiento metálico para la estructura de bandas electrónicas de spin hacia arriba y un comportamiento semiconductivo para las estructuras de bandas electrónicas de spin hacia abajo, lo que ha llevado a una gran variedad de aplicaciones en la tecnología spintrónica. En este contexto, las reglas de Slater y Pauling han desempeñado un papel crucial en el desarrollo de esta área de investigación. Estas reglas se han derivado utilizando cálculos de ab-initio de la estructura electrónica y conectan directamente las propiedades electrónicas, haciendo así una existencia de una brecha de energía para spin hacia abajo con las propiedades magnéticas, donde el momento magnético total de spin. La formulación exacta de esta regla depende de la familia semimetálica en estudio y esta pues se puede derivarse si se tiene en cuenta la hibridación de los orbitales en varios sitios. En otro lado, por otro lado tenemos lo que vendría siendo el spin orbital, que tenemos también una aplicación en la ordenación magnética convencional en un material que requiere bandas parcialmente llenas de electrones D o F. Y las interacciones de intercambio entre estos electrones dan lugar a una ordenación magnética. Pues sin embargo, el descubrimiento del magnetismo inesperado en algunos nanomateriales donde las capas D y F están completamente vacías o llenas, pues ha desafiado ya lo que vendrá siendo la comprensión del magnetismo. Pues este fenómeno desafiante revela cómo las propiedades magnéticas pueden ser alteradas significativamente en nanoescala, debido a factores como la reducción de dimensiones y la presencia de efectos cuánticos. Y en efectos cuánticos tenemos en particular lo que vendría siendo el giro orbital, que es lo que nos interesa, que involucra tanto al spin como el momento angular orbital de los electrones. Desempeña un papel crucial en estos nanomateriales, a pesar de que las bandas D o F pueden estar completamente ocupadas o vacías. El giro orbital puede influir en las propiedades magnéticas de manera inesperada. Los efectos del giro orbital son especialmente pronunciados en el sistema de baja dimensionalidad.